Muy buenos días, el tema de hoy es la siembra que transforma. Vamos al libro de Salmos, capítulo 126, 5 al 6. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. La siembra que transforma. Mire que la siembra que transforma es lo que Dios ha hecho en usted y en mí. Y es como el Señor ha venido transformándonos en nuestros pensamientos, deseos, sentimientos, carácter, nuestra naturaleza, nuestras palabras, nuestra voluntad. Como el Señor viene obrando y actuando a través de nuestras vidas, y este es ejemplo a seguir de muchos que vean en usted y en mí. Hay muchos cristianos que algunos dicen, no, pero es que ese testimonio, yo prefiero seguir así como estoy, porque si eso es ser cristiano, prefiero andar tal como estoy y no tengo ningún problema en vivir así como yo estoy. A veces muchos se fijan en usted y en mí, y es porque a veces el Señor nos quiere usar a usted y a mí como esas Biblias andantes. Una Biblia andante, pero no solamente en que hablemos la palabra, sino que seamos testimonio. Aquí la palabra de Dios nos enseña en este salmo, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. ¿Qué quiere decir? Esas oraciones que usted ha hecho por otras personas, lo que le ha clamado al Señor por el cambio de su esposo, el cambio de su esposa, el cambio de sus hijos, el cambio de sus padres, el cambio de sus familiares, aún personas que pronto el Señor ha colocado en su vida, que usted siente carga por esa persona y como que usted le habla, le predica, le dice las cosas, pero no ve ningún cambio. Llévelo más bien a la oración. Ya usted ha hecho todo lo humanamente posible. Ahora deje que el Señor haga lo imposible. Hay veces como que nos afanamos porque no vemos un cambio en la persona. Pero no debemos estresarnos, angustiarnos, desesperarnos por eso. Pero sí debemos pagar un precio en la oración. Y pedirle al Señor que sea logrando. Pero no le pidamos al Señor que lo cambie, que le quite esto, que le quite lo otro, que le cambie, que le transforme, que le renueve. No. Porque si el Señor nos conoce a usted de mí, ¿cómo no conoce a la persona por la cual estamos orando? Entonces a veces pedimos, pues como dice la palabra, pedimos y no sabemos pedir y no obtenemos porque no sabemos pedir. Y es que usted y yo debemos pedirle al Señor, clamar y pedir que el Señor lo transforme a su imagen y semejanza. Es lo mejor. El Señor nos ha venido transformando a usted y a mí a su imagen y semejanza, no a la imagen de un tío, un familiar, de nuestros papás, abuelos, primos, bueno, de lo que muchas personas piden. No, que sea el Señor transformando a esa persona a su imagen y semejanza, clamar y pedirle a Dios, Señor, que esa persona no se pierda, que tú lo transformes. Por eso dice, irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Cuando usted y yo clamamos y le pedimos al Señor y vemos la respuesta en el cambio de esa otra persona y vemos que esa persona, así como promete en el Señor, hay un cambio, medita, lee la palabra, inclusive nos busca, necesito que me dé una palabra, qué debo hacer para este cambio, qué debo hacer para morir a mi carácter, qué debo hacer para esos pensamientos, esos deseos, esas pasiones que me llevan a la inmoralidad, qué es lo que debo hacer, enséñame, oriénteme. Ahí yo encontraba, irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, y es como ese gozo, ese regocijo de ver que esa persona entró en un cambio, en transformación. ¿Por qué? Por la oración, no porque usted y yo seamos cantaretosos, así que la palabra, que usted se va a perder, que usted no sé qué. Porque a veces pensamos que las personas deben cambiar por cómo les hablamos. No, hay veces como que nos volvemos canzones con la palabra. Porque yo no encuentro la palabra que el Señor Jesús haya hablado a muchos. Si es que usted ahí para el infierno, que usted no. No, él solamente les declaraba la palabra, les confesaba, inclusive a los altos jerarcas de la iglesia. El Señor los confrontaba, pero el Señor no les decía, es que tienen que hacer esto. No, la sola palabra, dice la palabra que la sola palabra cumple la función por la cual es enviada. Si usted y yo llevamos la palabra en la dirección del Espíritu Santo, le aseguro que el Espíritu de Dios nos lleva a una transformación, un cambio en esas personas, pero siempre y cuando vayamos direccionados en el poder del Espíritu Santo. Si el Señor nos lleva a dar una palabra, claro, Señor, yo quiero llevar esa palabra, pero que no sea en mis fuerzas, sino en tu poder. Así como lo dice en Hechos 1:8, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Llévanos, Señor, a ser testigos del reino de los cielos a través de tu palabra. Que sea tu carácter, tu firmeza, tu paz, tu amor, tu seguridad, tu confianza, obrando a través de mi vida. Y le aseguro que el Señor lo usará a usted de una manera sobrenatural, porque usted no va en sus fuerzas. Es que usted es una persona que habla, se expresa, y usted es una persona jocosa, es una persona alegre. No es tanto por eso, es en el poder del Espíritu Santo, porque usted y yo no podemos convencer a nadie de pecado, pero el Espíritu Santo, dice la palabra, que Él es el único que convence de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu de Dios lo hará, pero Él quiere, el Señor necesita un puente, y ese puente entre Dios y los hombres somos usted y yo, para que otras personas puedan ser transformadas. Dale gracias al Señor que el Señor nos usa a usted y a mí por ese puente, pero también
Gracias al Señor porque nos disponemos. Por eso es la siembra que transforma. Es esa siembra que transforma cuando usted y yo llevamos la palabra. Por eso el mismo Señor Jesús lo dijo en Mateo 28, 19 al 20. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Cómo el Señor nos lleva a usted y a mí y de hacer discípulos a las naciones? Esos discípulos, primeramente el Señor nos lleva a usted y a mí a formar esos discípulos en el entorno, donde usted se mueve, en su trabajo, en sus negocios, sus proyectos, sus amigos, sus compañeros de trabajo, compañeros de estudio, las personas que lo rodean, inclusive familiares, si el Señor lo inquieta. Formar y hacer discípulos. Esos discípulos primeramente se van a fijar en usted y en mí, cómo obramos y actuamos, si nuestras palabras van acorde a las acciones y hechos de lo que usted y yo hacemos. Si están acordes, ellos copiarán, y el mismo Espíritu Santo los redarguirá y llegarán a comprometerse. Por eso dice, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros hasta todos los días, hasta el fin del mundo. Y enseñándoles todas las cosas es que las guarden, pero que ellos vean el testimonio. Y a medida que ellos vean el testimonio de usted en mí, van a pedir una palabra. De pronto el Señor les dará una palabra, se la damos, la persona la recibe y dice, esa palabra es la que yo estaba esperando. Sí, era un cambio, una transformación que yo estaba esperando y una respuesta. Usted viene de un mensaje de Dios, viene de usted. Es que definitivamente usted Dios lo usa y yo voy a empezar a obrar y a actuar. Entonces ese discípulo que ya el Señor nos está dando para obrar y transformar a otras personas acorde a lo que el Señor nos guía y nos orienta. Pero es importante que usted y yo nos mantengamos en santidad, pero también en la comunicación con la palabra. ¿Qué es lo que la palabra de Dios nos enseña? ¿Qué es la palabra de Dios nos orienta, nos direcciona? ¿Cómo debemos obrar, hablar y actuar para cada situación y circunstancia que se nos estén presentando? Porque eso es lo que dice el Señor, los habla también a Pedro, el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versos 3 y 4. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Eso es lo que el Señor ha hecho en usted y en mí. Que el Señor Jesucristo nos rescató de las tinieblas para llevarnos a su luz admirable. Yo no sé en qué situación, circunstancia lo encontró usted el Señor. En el vicio, en el alcohol, la pornografía, la inmoralidad sexual, el engaño, la traición, el orgullo, la prepotencia. Bueno, muchas cosas que el enemigo nos tenía atados. Pero viene el Señor y nos rescata. Y aquí lo dice el apóstol Pablo. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Eso mismo que ha hecho el Señor con usted y con mí, es lo que conmigo podemos enseñarle a los demás, que el Señor murió por nuestros pecados. No éramos dignos de ser recibidos por el Señor, pero Él vio que usted y yo podíamos ser salvos a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y dice que fue sepultado y que murió al tercer día conforme a las Escrituras. El Señor Jesucristo es el único que ha resucitado y ha llegado al cielo, pero también vino para darnos vida. Él murió para darnos vida y vida en abundancia. Ya que esta es una historia como ninguna otra que el mismo Dios usa, que ama al hombre y que Él murió para salvarlo a usted y a mí, y luego resucitó de entre los muertos para ofrecer una justificación y vida eterna delante de Dios a cada uno de nosotros que no lo merecíamos, pero que el Señor Jesús lo hizo por amor a usted, pero también por amor a mí, para rescatarnos del pecado y la inmoralidad en que usted y yo andábamos. Por eso el Señor quiere darnos ese entendimiento, ese conocimiento a la luz de las Escrituras, y a medida que usted y yo meditamos y estudiamos la palabra, el Señor nos da una palabra para otras personas que puedan entrar en ese cambio, en esa transformación de lo que el Señor quiere hacer a través de ellos. Por eso, como lo dice en el libro de Romanos capítulo 10, 17, dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Solamente nuestra fe se aumenta, se incrementa, se fortalece con la palabra, el oír. Pero también el oír la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir? El oírla, pero ponerla en práctica. Que la palabra la pongamos en práctica en todo momento, en toda situación, para que el mismo Señor entre y obre en cada uno de nosotros y nos lleve a poder transformar a otros y llevarlos al cambio de transformación en Cristo Jesús, en el poder del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo nos use de una manera sobrenatural para que esas personas lleguen a ese cambio, esa transformación en lo que tanto ellos quieren, buscan y anhelan, y que de pronto lo están buscando en sitios indebidos. Vicio, el alcohol, la inmoralidad, pero que el Señor quiere llevarlos a ese cambio. Por eso, como dice en Juan 16:13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque os hablará por su propia cuenta.
porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Esto es lo que quiere hacer el Espíritu Santo a través de su vida y de mi vida. Cuando le pedimos al Señor que el Espíritu Santo me enseñe, me oriente, me direccione, me forme, me transforme, que me renueve, me restaure todas las áreas de vida en mi corazón y mi mente, mis pensamientos, a la luz de las Escrituras, viene el Espíritu Santo y me usa de manera sobrenatural para que esas otras personas puedan sentir, vivir esa experiencia a través de la luz de las Escrituras, pero con el mover del Espíritu Santo. Le clamo, le pido al Señor que usted y yo, esta siembra que transformemos a otro, la dirección del Espíritu Santo.